Bueno, buenos días hermanos. Para mí es un placer estar aquí. Os traigo saludos de la Iglesia Cristiana Evangélica en Ciudad Real, donde Judith y yo somos miembros. Es una iglesia que lleva ya para 50 años allí para la gloria de Dios en Ciudad Real. Y aunque vosotros lleváis menos tiempo, vais por delante de nosotros, porque todavía no tenemos terminado nuestro nuevo local, y vosotros sí. En donde yo recuerdo estar hace unos años en el otro local, que me costó encontrarlo, la verdad. Yo creo que me costó salir también y encontrar mi coche. Hombre, la verdad es que esta mañana nos costó encontrar ese sitio, pero el Señor mandó una alma caritativa para indicarnos el camino. Esperamos, en la voluntad de Dios, antes de Navidad, estar ya estrenando el nuevo local que tenemos ahí. Han sido 5 años luchando con COVID, luchando con el rendimiento y luchando con la economía, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces, saludos de los hermanos ahí, el pastor ahí, Luis Cano, su esposa Pilar Herrera. Entonces, a lo mejor algunos nombres ya os suenan. Hay algunas caras aquí reconocidas desde ayer. ¿Alguien no estuvo ayer en Pasión por el Evangelio? Pastor, ya sabes quién va a limpiar la iglesia como penitencia durante este año que viene, ¿vale? El año que viene vamos a vernos todos en Pasión, ¿verdad? Y los que han estado ayer, espero que vayáis ya contando y poniendo el diente largo a los que no estaban, dándoles una envidia no muy sana, para que puedan asistir el año que viene. Ha sido una bendición, creo. Yo desde mi perspectiva de un poco de fuera de organizando, pero el Señor creo que ha bendecido grandemente. Siempre bonito. Y siempre he pensado que Pasión, una de las grandes cosas que tiene, aparte de lo que es la buena predicación de la palabra de Dios, lo que es el buen cantar y los buenos libros, una de las cosas importantes, yo estuve pastoreando durante varios años en iglesias pequeñas. Una de las cosas que realmente anima mucho es ver o estar ahí con tantos hermanos, tener la comunión y la fraternidad y estas amistades que tenemos en familia, ¿no? Como ha dicho el pastor ahí atrás, ¿no? Y vernos y sentirnos parte de algo más grande de los 4 gatos que somos cada domingo por la mañana. Entonces, bien. La verdad es que, no sé si Eddie el pastor lo ha dicho, yo estoy aquí de sustituto. Yo no debo de estar aquí. Iba a estar aquí Jaime Adams, que es el papá de David, pero y algunos a lo mejor conocen el nombre de Jaime Adams, ¿no? Autor conocido ya en Latinoamérica y fuera, pero se puso pachucho, como decimos aquí en España. No sé si los latinos dicen eso, pero pachucho. Se puso en donde no pudo viajar. Entonces Eddie, desesperado, pues tenía que buscar cualquier predicador que hubiera allí suelto y bien. Pero aunque yo no llego a la suela de los pies de Jaime Adams, amamos al mismo Señor, tenemos los dos la misma palabra de Dios y creemos que Dios nos va a bendecir esta mañana alrededor de su palabra. Vamos a leer en la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Un pasaje conocido. Probablemente si decimos Ezequiel, es el único pasaje de Ezequiel que va a venir a la memoria de muchos de los creyentes, ¿no? Este episodio extraño, el Valle de los Huesos Secos. Vamos a leer los primeros 14 versículos que vienen aquí en Ezequiel 37. Vamos a escuchar la palabra inspirada de nuestro Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz
del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas, os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Y pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Así, y lo hice, dice Jehová, el Señor. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. ¿Alguien me puede traer un poco de agua, por favor? Que estoy muy seco de hablar mucho ayer, sería. Y voy a quitarme el uniforme de predicador, ya que lo habéis visto, porque aquí sí funciona la calefacción, creo. Eso ya. Gracias. No me registro los bolsillos, ¿eh? No, vale. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Somos un pueblo, somos pueblo tuyo, y necesitamos constantemente, oh Dios, escuchar la voz de nuestro Padre. Y así venimos en esta mañana, oh Dios, para escuchar lo que tú quieres decirnos. No nos has dejado en la oscuridad. No tenemos que ir adivinando, pensando cómo podrías ser tú o qué tendríamos que hacer usando mucha imaginación. Tenemos tu revelación, inspirada, inerrante, infalible, suficiente para nosotros, con autoridad. Padre, pedimos que tú estés con nosotros en esta mañana, hablándonos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Muchos de aquí somos, muchas gracias, somos de fuera, ¿no? Y estando fuera uno de su país, añoramos, ¿verdad? Cosas que hemos dejado o personas que hemos dejado, quizá nuestros papás, familia. Y van pasando los años y aquella tierra parece estar más lejos. No sé si alguien aquí lleva 12 años fuera de su país, ¿no?
Yo llevo alguno más, pero sabemos lo que es. Pues el pueblo de Israel, aquí en este pasaje, lleva 12 años fuera de Israel, fuera de la tierra, fuera de Jerusalén. Perdonad, es un instrumento, a ver, vamos a... 12 años que no han estado allí. Recordamos que venía Nabucodonosor, los babilonios llegaron a la tierra y entraron en Jerusalén, llevaron fuera a todos los buenos y los mejores, incluso gente como Daniel y sus amigos, los llevaron para la tierra, pero muchos fueron sacados de la tierra, llevados como presos de guerra. Quitados, arrancados de la tierra prometida, y los llevan a Babilonia, al otro lado del mundo para ellos realmente, aunque estaba al lado, no eran muchos kilómetros, pero en aquel entonces era marchando, andando para llegar allí. Estaban lejísimos y van pasando los días, las semanas, los años. De vez en cuando llegan noticias, alguien llega, quizá algún nuevo grupo de presos van llegando y se enteran de las noticias de cómo está la tierra y cómo está fulano y ya no está allí, que se ha ido o ha fallecido. Van llegando las noticias de siempre. Pero en este momento, al final de 12 años, llega una noticia aún más triste. Llega la noticia de que los babilonios ya han destruido toda la ciudad de Jerusalén. Está arrasado. Han entrado, han derribado los muros, han quitado las casas y es más. El templo que estuvo en medio de la ciudad, el templo que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, también derribado. No quedaba ni piedra sobre piedra. Totalmente destruido. No hay templo, no hay lugar para adorar a Dios. Y si, como para muchos, el templo representaba la presencia de Dios, al no haber templo, ¿dónde estaba Dios? Y realmente desaparecido ya el templo, la ciudad, en ese sentido todo lo que era la tierra prometida. ¿Qué esperanza había para el pueblo de Dios? Para el pacto de Dios, para este pueblo que tenía esta relación con Dios. No estaban en su tierra, no podían adorar a Dios como era debido. No tenía este enfoque central para su vida espiritual y estaban hundidos, destrozados. Y Dios manda a Ezequiel con un mensaje en esta situación, y lo tenemos en el capítulo 36. Dios les promete a este pueblo abatido, hundido, les hace una promesa. Lo tenemos, por ejemplo, en versículo 33 del capítulo anterior, capítulo 36, versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habituadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada. Vais a volver a trabajar ahí, en vuestra tierra, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Vaya contraste. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo,
Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Señor. Vaya promesa que Dios hace a su pueblo, el pueblo que está por los suelos, está hundido. ¿Qué será de nosotros? Ha desaparecido todo lo que sabíamos, todo lo que añoramos desde aquí, todo lo que llamamos el hogar y casa está desaparecido allí en la tierra prometida. Y Dios dice, sí, pero voy a hacer algo, os voy a restaurar, voy a levantaros después. El problema es que el pueblo no le cree. El pueblo no le cree. Mirad, versículo 11 de nuestro capítulo 37, lo hemos leído. Dice Ezequiel, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son de la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la promesa que Dios nos ha dado, es una promesa tremenda que Dios les da. Pero como el pueblo no cree a Dios, no acepta su palabra, Dios viene a Ezequiel a principios del capítulo 37 y dice, Ezequiel, ven conmigo, te voy a enseñar a ti para que tú enseñes a mi pueblo a convencerles de mí, de mi palabra. Primero, entonces, Dios le lleva este valle de huesos. Es la situación que vemos con Ezequiel allí. Realmente es algo macabro. Estamos en todas las tiendas, hemos estado en Lago Azul, Isla Azul, estos días ya comiendo, porque estaba al lado del hotel donde estuvimos. En todas las tiendas y todos los sitios están con el dichoso Halloween, ¿no? Pero parece una escena de Halloween. No lo elegí por esto, ¿vale? No estaba en mi mente, pero parece una escena de Halloween. Porque Ezequiel es llevado por Dios y termina en un valle allí, y en este valle que normalmente tú esperas que haya un riachuelo ya por medio, un poco de verde, y los animales pastando, y los pájaros volando y cantando, y la gente paseando bonito, y lo que vemos es una escena macabra. Cuerpos, cadáveres, esqueletos caídos, tirados, abandonados en el suelo. Posiblemente algunos sugieren que es un campo de batalla abandonado, donde ha habido una gran batalla, posiblemente entre los babilonios y los hebreos, los de Israel. Y aquí tenemos los cadáveres del pueblo derrotado, los soldados que no han salido con vida del campo de batalla. Restos de cuerpos abandonados allí como una carnicería. Ha pasado tanto tiempo que han llegado los animales y han empezado a comer y quitar la carne, las entrañas, los tendones, los músculos, los órganos internos. Han quedado los huesos, ha pasado el tiempo, el viento, la lluvia ha lavado a los huesos, el sol ha llegado y aquí tenemos simplemente huesos secos. Nada más. Y a los huesos ya, no teniendo ya tendones y músculos para mantenerlos en su forma, ya es un campo de huesos. Ni dice que son esqueletos, que por aquí un poco de costado, por ahí 4 piernas y 3 caderas.
Parece un desguace de seres humanos. Y Dios le lleva a Ezequiel a este lugar y le dice, pasea, venga, date un paseo. Y Ezequiel va mirando y podemos imaginarle. Y le va entrando la idea, mira, aquí no estamos viendo como, ya lo hemos visto quizá en las series de televisión, que llega una camilla al hospital y alguien ahí está en la puerta mirando, vale, llévelo al box porque podemos hacer algo con él porque la pierna está mal, pero le podemos todavía mantener vivo. No. Ezequiel no está por ahí mirando a ver si hay esperanza para alguno de estos, a ver si se puede ya hacerle primeros auxilios con un botiquín, ¿no? del campo que lleva en la mano. Que no es esto. Es un lugar que está lleno de muerte. Huesos secos. Vamos paseando por el campo y vemos 4 huesos por ahí. No nos acercamos a ver si la oveja se ha caído y se ha roto la pierna y podemos llamar al veterinario o llevarlo al pastor y decir, mira, son huesos. Son huesos. Y cuando Ezequiel ha terminado con su paseo y su examinación, Dios le hace una pregunta. Que una pregunta que podría parecer ridículo. Es en un sentido una pregunta retórica, ya sabéis, una pregunta que realmente no hace falta contestar porque la respuesta es obvia. Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Versículo 3. ¿Hay posibilidad de vida para estos huesos? ¿Cuál es la respuesta? No. Los médicos van allí acampados en los cementerios, esperando que salgan de las tumbas todos los muertos para que puedan atenderlos los médicos. No. La respuesta, ¿vivirán estos huesos? No. Y aún Ezequiel, con la fe que tiene en Dios, no es capaz tampoco de decir mucho más que, yo qué sé, bíblicamente hablando, dice yo, no, Señor, tú sabrás. ¿Qué voy a decir yo? Que están muertos. ¿Por qué? Porque lo que ve Ezequiel, la escena que Dios presenta delante de Ezequiel es de algo imposible. Imposible. Vamos a levantar un ejército de estos huesos para remontar contra los babilonios y retomar nuestra ciudad, construir el templo de nuevo y volvemos todos cantando y bailando y fuera los babilonios y lo vamos a hacer con estos huesos secos. ¿Posible? Y dice Dios, con esto, Ezequiel, tú y el pueblo, que estáis pensando después de mis promesas que voy a restaurar, lo que estáis sintiendo de que estamos todos destruidos, que es una situación imposible. ¿Cómo vamos a poder volver nosotros a Jerusalén y remontar todo como si no hubiera pasado nada? Es imposible, decís, tenéis razón. Es totalmente imposible lo que estoy planteando, dice Dios. La promesa mía realmente para vosotros es completamente imposible. Los huesos secos no viven. Excepto, versículo 5. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Porque Dios dice a Ezequiel en esa situación que realmente es imposible, dice Ezequiel, vamos a hacer algo. Os he prometido que voy a hacer algo y ahora vais a ver, o vas a ver Ezequiel tú y luego lo vas a comunicar a ellos, al pueblo. Yo voy a hacer algo y te voy a decir cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Los medios que hay a tu disposición como siervo mío. El primer medio. Me dijo Dios, versículo 4, me dijo entonces, profetiza. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, pondré tendrones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y dice Ezequiel, versículo 7, profeticé pues. ¿Podemos imaginar la escena? Si pasarais por uno de esos grandes cementerios de Madrid y entrarais ahí y encontráis ahí al pastor Eddie. Y está ahí delante de todos esos nichos. Pum, 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 pum. Descanse en paz, descanse en paz, descanse en paz. Y Eddie está allí, el pobre, predicando, profetizando a los nichos, esperando que la gente salga. Estaréis diciendo, ya es momento de jubilarle al pobre Eddie que ya está un poco y vamos a buscarnos un pastor un poco ya con la cabeza bien. Pero es la escena. Profeticé. Dice Dios a Ezequiel, tienes que predicar, tienes que profetizar, tienes que proclamar, tienes que declarar mi palabra. Porque es el medio que Dios ha usado para dar vida a los huesos secos. Y aunque parezca una locura, Pablo lo reconoce, ¿no? Que habla de la locura de la predicación de la palabra en 1 de Corintios. Pero sabemos, como bien sabe Dios, lo que encontramos en el Salmo 119, 130, que la exposición de tus palabras trae luz. Y en tiempo cuando realmente escasea la predicación seria en nuestro entorno incluso, tenemos que volver y guardar y atesorar y vallar la predicación de la palabra de Dios. Hay muchas otras cosas que podremos tener en nuestros cultos y podríamos añadir o quitar. Y algunos de ellos son muy importantes, pero nunca, jamás podemos quitar el púlpito de en medio de la palabra de Dios y decir, bueno, hoy no tenemos tiempo para eso. Hoy no nos hace falta. La predicación, la declaración de la palabra de Dios es algo que tiene que ser precioso. Tiene que ser para nosotros, miembros de la iglesia, para los pastores, tiene que ser la niña de los ojos nuestros, que no nos toque nuestro púlpito. La predicación de la palabra. Dios le dije a Ezequiel, la forma en que vamos a obrar aquí es, tú habla, tú predica, tú profetiza a los huesos secos. Que está muy bien, salvo que en el versículo 8 realmente los resultados no son lo que se esperaban. Porque hay mucho ruido, todos estos huecos, ¿no? Había una canción antigua, de las antiguas, ¿no? De los huesos secos en inglés, ¿no? Y incluso, no sé si Disney hacía una película así con una escena y los huesos hacen como tipo de
de instrumento musical, haciendo ese ruido de los huesos, cada uno con el otro. Y podemos imaginarlo. Y empiezan a hacer los esqueletos y luego un poco de carne y tendones y músculos y todo eso. Pero al final del versículo 8, he aquí, miré, he aquí, tendones sobre ellos, carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Este medio no ha funcionado. Aquí no hay vida. Interesante ver aquí lo que está Dios diciendo al predicador y después al pueblo. La predicación solo produjo cadáveres. Solo produjo carne muerta, por decirlo así. Había allí cuerpos que tenían forma de seres vivos, pero no más. Nos recuerda lo fácil que es estar en una iglesia como esta, donde se predica fielmente la palabra de Dios, sin ir a la izquierda ni a la derecha, y lo escuchamos y lo escuchas. Y afirmas lo que dice el pastor y la enseñanza. Y dices, ese es lo mío. Y empiezas a cambiar tu vida. Y empiezas a tomar forma de un cristiano. Y hacer las cosas que hacen los cristianos. Y dejar de hacer las cosas que no hacen los cristianos. Y empiezas a hablar con un cristiano con la jerga evangélica, protestante y reformada que algunas veces usamos. Pero Ezequiel aquí nos dice que solo escuchar predicación no da vida. Entonces yo te pregunto esta mañana, no os conozco casi a nadie bien. Yo te pregunto, ¿estás vivo o eres simplemente un cadáver, un zombie evangélico que tienes forma de, pero no hay espíritu, no hay vida allí? En el siglo XIX, al final del siglo XIX, cuando empezó la fotografía, era algo muy caro. No había móviles. Antes existían cosas que se llamaban cámaras, ¿vale? E incluso con carretes. Y antes de carretes eran como planchas de cristal con algo de plata, gracias, plata. Sí, allí que hacía reacción y sacaban fotos. Era muy caro, muy costoso. Y lo que pasaba es que cuando, por desgracia, alguien en una familia murió, sea un niño, un adulto, muchas veces la familia no tenía un retrato de este ser querido, en donde para ir recordando, llamaron al fotógrafo y hacían fotos con los cadáveres. Y puedes entrar en internet, usan, por lo menos en Inglaterra, las palabras italianas, memento mori, del momento de morir. Y puedes ver toda la familia con un bebé de 6 meses ahí al lado. Un cadáver parece vivo, pero no lo es. ¿Cuántas fotos de iglesia hay con esos momentos mori? Que todos parecen bien, pero si pudiéramos mirar como Dios ve al corazón, son cadáveres andantes y no mucho más. No seas tú una de esas personas, porque hay dos medios. No solo la palabra, no estoy quitando valor a la palabra de Dios, ¿no? Estamos exponiendo lo que dice aquí, porque Dios dice, predica, y luego le dice otra cosa a Ezequiel, el segundo medio.
Después del versículo 8, no había en ellos espíritu. Y dice Dios a Ezequiel, la segunda cosa, mira, otra cosa. Versículo 9, me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, habla con el espíritu. Ezequiel, lo que tienes que hacer es orar. Es orar y llamar y clamar al espíritu que venga y que dé vida a estos cadáveres. La importancia de la oración a Dios para que Dios haga su obra en tiempos difíciles, en tiempos y situaciones imposibles. Porque sin la obra del Espíritu, sin la obra de Dios, aplicando la palabra predicada y escuchada y recibida, no hay vida. Vemos alrededor, estáis aquí en un nuevo barrio, ¿no? Y queréis llegar a la gente. Y veis a la gente paseando por ahí, la gente está mirando un poco, una iglesia evangelística, vida nueva, porque estamos muertos antes. Vale, okay. Y lo miramos. Y saben que todos están muertos. Estáis rodeados de huesos secos, ahí están ahí viviendo a su manera, pecadores. Y les predicamos. Y predicamos. Igual salimos fuera, intentamos hablar con ellos, le invitamos a que entren para escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que aquí que la palabra se predica con fidelidad, pero luego doblamos la rodilla y hablamos con Dios y imploramos a Dios y le suplicamos para que Él obre, que Él envíe su Espíritu para hacer lo que nosotros no podemos hacer, para darles estos huesos secos vida. Hacer lo que la predicación en sí, la enseñanza al cerebro no puede hacer, que Dios obre en el alma, dando vida nueva a ellos, orando para que ellos de verdad vivan. Dos medios que Dios dio a Ezequiel, que Dios recordó al pueblo que tenían y nos recuerda a nosotros. Entonces, Ezequiel predica. Ezequiel habla buscando al Espíritu. Y vemos, versículo 10, el resultado. Vemos lo que pasó. Versículo 10, profeticé, es decir, profeticé al Espíritu, llamando al Espíritu que viniera y obrara y soplara, pidiendo al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esos muertos y vivirán. Y profeticé, versículo 10, como me había mandado, y entró Espíritu en ellos. Y, ¿qué dice? Vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Como Toy Story, ¿no? Un ejército grande en extremo. Ahora sí que hay vida. ¿Por qué? Porque ha entrado el Espíritu. La palabra ha obrado, ha hecho su obra de informar la mente. El Espíritu ha entrado como lo que llamamos el Espíritu, o decimos el Espíritu en el cuerpo. Y hay vida. Esta idea de espíritu aquí es muy interesante y nosotros, como tenemos el Nuevo Testamento, pensamos aquí en la palabra espíritu con mayúscula, ¿no? Como Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento la palabra de espíritu que tenemos en este pasaje, hay casi como
un juego de palabras, si lo podemos decir así, de una forma literaria. Porque, vamos a ver, versículo 1. La palabra espíritu es la palabra de viento. Es la palabra de el Espíritu de Dios también. Y vemos entremezcladas estas ideas. La mano del Señor, versículo 37, vino sobre mí y me llevó en el... La palabra es ruach, hebreo, más o menos. Hebreo con acento inglés, manchego, pero bien. Con acento de ignorante, vamos. Ruach, la mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el ruach del Señor. Vamos al versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar ruach en vosotros y viviréis. Versículo 6, pondré sobre vosotros y haré tendrones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros ruach y viviréis y sabréis que soy Jehová. Versículo 8. Miré, he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ruach. Versículo 9, me dijo, profetiza al ruach, profetiza, hijo del hombre, y di al ruach, así ha dicho Jehová el Señor, ruach, ven de los 4 ruach, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10, profeticé como me había mandado y entró ruach en ellos. E incluso versículo 14, pondré mi ruach en vosotros. ¿Habéis visto cómo va jugando ahí casi el autor o Dios mismo con esta palabra? El viento de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios entrando para dar espíritu y vida a estos huesos secos y estos huesos muertos, estos restos de difuntos, y cobran vida. Y en vez de ser los restos de un pueblo derrotado, ahora que tenemos un ejército grande en extremo. Y Dios dice, os lo he dicho ya en el capítulo anterior, que no había capítulos en aquel entonces, pero bien. Os lo he dicho ya y os vuelvo a decir, os voy a convertir en un pueblo aún más grande, aún más poderoso. Un ejército grande y potente, un ejército imbatible como en los días de David o Salomón, cuando el ejército del pueblo iba por donde quería y tenía un imperio enorme. Yo lo voy a hacer. Ese es el resultado. ¿Por qué? Porque estos huesos secos están andando por aquí, por este valle, donde antes solo había muerte y peste y olor de muerto. Ese es el resultado. Tú profetiza, tú ora, y estos van a ser los resultados, dice Dios a Ezequiel. Y con esto Dios empieza a enseñar a Ezequiel con esta, no es una parábola, que es una visión que ha tenido, casi es más bien es una analogía. No, es una palabra, pero bien. Dios toma y enseña a Ezequiel. Ha terminado la visión en un sentido, en versículo 10. Y luego Dios le dice a Ezequiel, conclusión, hijo de hombre, todos estos huesos secos, no, eso es lo que tengo yo a veces, todos estos huesos secos, sí, son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Entonces, Ezequiel, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué 2 medios te he dado? Profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros.
Yo voy a pasear por el cementerio de vuestra nación y yo voy a obrar. Si estos huesos secos viven ya, es porque yo lo he hecho. Si el pueblo se va a recuperar y va a ser restaurado, es porque yo he hecho lo imposible. Quizá en el castellano no lo captamos muy bien. Yo no soy quien para dar lecciones sobre el castellano, pero es el hecho de que muchas veces no usamos la palabra yo cuando hablamos en primera persona. Pero mire, venid conmigo, por ejemplo, a versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Dios está hablando y dice, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestras sepulturas. Yo os haré traer a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra yo vuestros sepulcros. Y yo os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y yo os haré reposar en vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y yo lo hice, dice Jehová. ¿Lo veis? Es obra de Dios. Esa es la lección que Ezequiel tiene que aprender y luego comunicar a este pueblo batido. Dios va a hacer lo que Él ha prometido. No depende de vosotros. ¿Por qué? Porque es imposible, como bien sabéis. Este pasaje realmente se puede resumir en las palabras de Mateo 19, versículo 26. Mateo 19, 26, donde leemos esto, ¿no? Mirándolos, Jesús les dijo, perdona, vamos a cambiar la coma donde está. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La situación en Israel os parece imposible aquí ahora en tierra lejana y todo ya allí terminado en Israel. ¿Imposible? No pasa nada. Mis promesas os parecen irreales. Hay que creer. ¿Por qué? Porque soy yo quien habla. Es el Dios vivo y poderoso, todopoderoso, el Dios soberano, quien está hablando. Yo soy el Dios de lo imposible y lo voy a hacer yo. Y si va a pasar es porque lo he dicho yo. Y ya está. Ese es el mensaje de la visión que Ezequiel tiene que captar y luego comunicar al pueblo. Soy yo el Dios de lo imposible. ¿Qué significa eso para nosotros? Terminando. Rapidito. Creo que ha pasado hora y cuarto. Yo no sé, yo no voy mirando el reloj, pero no quiero abusar. Pero hay 3 cosas que quizá podemos aprender y llevar con nosotros. La primera cosa quizá es cómo se aplica al principio de nuestra vida espiritual. Al principio de nuestra vida espiritual. Porque podemos ver aquí enseñanzas sobre la conversión y hemos hecho como guiños a ello durante la exposición. Es que ser un cristiano es pasar de muerte a vida. No es adoptar una nueva forma de vivir. No es hacer algo. No es empezar a asistir a. No es ser bautizado. No es dejar de hacer cosas. No es simplemente ser, como hemos dicho antes, un evangélico zombie, ¿no? Que tenemos todo el aspecto y la pinta de un evangélico, de un creyente. No es simplemente eso de tomar la forma o ponernos el disfraz de evangélico como si fuese Halloween.
Ser cristiano es pasar de muerte a vida, de muerte a vida. Es Dios tomando a los que están muertos en sus delitos y en sus pecados, dándoles vida. No simplemente una nueva religión, dándoles vida. El pecador, y si ese es tu caso en esta mañana, tú no te puedes salvar. Por mucho que quisieras, por mucho que te estás esforzando, no dejes de esforzarte, pero recuerda que todos tus esfuerzos y todas las cosas que tú puedes hacer no te pueden salvar. ¿Qué podían hacer esos muertos? Esos huesos. No estaban ahí formando un comité de revivificación. A ver, chicos, ¿cómo vamos? A ver, si tú te juntas conmigo y luego buscamos un tendón por ahí y bum, 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 y es que no podían hacer nada. Tú no te puedes salvar porque estás muerto. Vale, tienes tu vida, pero espiritualmente estás muerto en tus pecados y tus delitos. Eres pecador, naciste pecador. Haces cosas en contra de Dios, eres una cosa en contra a Dios. Y por eso estás bajo la condenación de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y no, métete bien esto en la cabeza, no puedes hacer nada para cambiar esto. Lázaro, en el Nuevo Testamento, el gran amigo de Jesús, estaba muerto, estaba dentro de la tumba. ¿Qué podía hacer? Lázaro estaba ahí dentro con el martillo y cortafríos. Déjame salir, es que quiero vivir otra vez. Ahí está. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Vino Jesús y dice, Lázaro, vente para acá, como decimos en los pueblos de La Mancha. Sal fuera, Lázaro. Jesús llegó a él. Escuchó la voz de Jesús. Una situación imposible. Marta y María ahí orando cubos porque sabían que era imposible, pero llegó Jesús y le dio vida. Igual como Jesús nos da vida a todos los pecadores. Vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna que nos espera a todo creyente. Nos dio vida dejando su vida en la cruz. Bajando Jesús al valle de los muertos y de los huesos secos, nos dio vida a personas como nosotros. Y esto puede ser tu vida. Si tú le busques y le dices, he escuchado el Evangelio, pido, necesito Dios que tú por tu Espíritu obres en mí para darme esta vida, porque soy pecador, no puedo hacer nada, pero tú puedes hacerlo, confía en Él. Donde este pasaje nos habla del principio de nuestra vida espiritual, pero también nos puede hablar del final de nuestra vida espiritual. Porque el hombre, incluso el hombre que ha confiado en la muerte de Jesús, vivimos todavía aquí en este cuerpo que se está muriendo. Y algunos hemos llegado a cierta edad que vemos la muerte entrando más, que nos cuesta hacer algunas cosas o recordar algunas palabras a veces. Vamos camino a la tumba, vamos camino al valle de los huesos secos, en un sentido humanamente hablando, físicamente hablando, vamos a morir. Pero Dios va a hacer que este saco de huesos secos va a resucitar y va a tener vida, vida eterna, vida en abundancia, vida real para siempre. Donde nos habla del segundo, del final de nuestra vida cristiana. Nos habla del principio de nuestra vida cristiana. Pero también vemos aquí algo para nosotros en medio de la vida aquí. La vida aquí en la tierra
A veces nos quedamos, muchas veces quizá, como los de Israel en exilio, desesperados, sin esperanza, sin posibilidades humanas. No vemos salida. Puede ser como iglesia, puede ser en nuestra vida personal, en la vida familiar, puede ser en nuestra vida espiritual. Pasamos por momentos altos y bajos, momentos más oscuros, momentos de más luz. O puede ser incluso simplemente mirando, como hemos indicado antes, mirando alrededor nuestro, viendo el barrio de Hortaleza, mirando Madrid. Como ayer comentamos en Pasión por el Evangelio, un hombre que va a Ávila, un desierto. Ávila es un país de huesos secos. Y podemos ver los pocos que se convierten, los pocos que han recobrado la vida en Cristo Jesús. Podemos ver que los huesos secos que están ahí alrededor siguen siendo huesos secos. Estamos rodeados de la muerte. Este pasaje nos recuerda y nos llama. Seguid predicando. Ahora que estáis empezando en este barrio, que seáis conocidos como una iglesia que predica la palabra. Seguir predicando estos huesos secos, porque es un medio que Dios nos ha dado. Y a la vez, al par, seguir orando por estos huesos secos, seguir orando por el Espíritu de Dios para que aplique la palabra escuchada, no solo a la cabeza. No queremos cristianos intelectuales, queremos cristianos de corazón, que Dios obre por su Espíritu en las personas, convirtiéndolos, dándoles nueva vida, para ponerlos en pie, para llegar a ser un ejército grande, para su gloria y honra. Y tercera cosa, seguir confiando en Dios, para que Él haga su obra, para que Él dé vida eterna, incluso aquí, en este barrio, porque Él y solo Él sí que puede dar vida a los huesos secos, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Amén.